Siempre me ha gustado Cartoon Network cuando era niño. Mientras crecía, era mi canal favorito de todos los tiempos. Incluso hoy en día tiene algunos buenos programas, como Hora de Aventuras, un show más. Y El asombroso mundo de Gumball, la serie es un poco inmadura, pero a mi hermano pequeño parece gustarle mucho. Una noche, estaba viendo Adult Swim cuando me di cuenta de que me había quedado levantado tan tarde que ni siquiera había hecho un seguimiento de la hora. Ya eran las 4 de la mañana. No recuerdo haber visto Adult Swim tan tarde, así que me quedé despierto para ver qué programas ponían a esa hora. Un pequeño mensaje apareció en la parte inferior de la pantalla durante los anuncios, decía que a continuación había un episodio especial del asombroso mundo de Gumball. Estaba un poco confundido, ya que no sabía que ponían Gumball en Adult Swim, pero estaba aburrido. Y decidí verlo para poder destriparle el episodio a mi hermano antes de que lo viese. El tema de introducción se reprodujo, aunque era un poco diferente de lo que recordaba, se veía muy glitcheado. Lo ignoré, asumiendo que se trataba de problemas con la señal. El título del episodio era El duelo. Comenzó con Gumball, el protagonista del programa, parado solo frente a una esquina de su clase con poca luz. Se veía absolutamente miserable, muy lejos del comportamiento alegre que solía tener. No había nadie más en la habitación, ni siquiera su hermano Darwin, el pez dorado. Y las ventanas de la habitación mostraban claramente el cielo nocturno afuera. Realmente estaba comenzando a confundirme. ¿Por qué estaba Gumball en la escuela por la noche y por qué estaba parado en la esquina todo triste y solo? Después de un minuto. Lo que me pareció una eternidad. La escena cambió de repente. Se veía la casa de Gumball, una vez más la escena era silenciosa y un poco inquietante. Richard, el padre de Gumball, se veía aún más miserable que Gumball en la escena anterior. Richard no llevaba su atuendo habitual, estaba vestido con un elegante traje negro, un poco inusual en él, ya que suele ser un vago. Suspira, se deja caer en el sofá y comienza a llorar intensamente, sonando como alguien que acababa de perder algo muy importante. Estaba empezando a asustarme un poco. ¿Dónde estaba la caricatura tonta y divertida que generalmente esperaba ver con mi hermano menor? Esto fue algo completamente diferente. Estaba comenzando a pensar que esto podría haber sido algo que los creadores hicieron. Como una broma pesada. Aparte del tema de apertura, que era diferente al de los programas habituales. El episodio carecía de música, y la animación, entre comillas, eran solo imágenes quietas. Por alguna razón, seguí viéndolo. El pobre Richard todavía estaba llorando en el sofá. La puerta principal se abrió de repente, haciéndome saltar un poco ante un ruido tan fuerte, era la madre de Gumball, Nicole. Entró. Como Richard, ella no estaba usando su atuendo habitual, por alguna razón, ella estaba usando vestido negro y llevaba un sombrero negro a juego. Nicole se sentó en el sofá para consolar a Richard, aunque ella misma parecía un poco entristecida. En este punto, el llanto de Richard había comenzado a sonar más doloroso y miserable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la triste escena terminó, ya que regresó a la escuela. Esta vez no estaba en la clase de Gumball, sino en la oficina del director Brown. Nicole y Richard estaban allí, con sus ropas habituales, se veían más tranquilos que antes, pero todavía un poco preocupados. El director Brown, sin embargo, se veía extremadamente triste. En voz baja y sombría, les informó que sus hijos, Anaïs y Darwin, no estaban presentes después del almuerzo ese mismo día. No los habían visto en todo el resto del día. Nicole se enfureció instantáneamente con el director Brown. Comenzaban a llegar llamadas que no podía creer que hubieran logrado meter en un programa, supuestamente, para niños. Y de repente el director Brown le dijo algo más después de que ella finalmente se calmase. Los ojos de Nicole comenzaron a llorar cuando les informó que eventualmente encontraron a Anaïs y a Darwin. Sin vida. Luego entró en detalles gráficos y casi nauseabundos, describiendo cómo se encontraron sus cuerpos, sus padres en... Apenas podía creer lo que estaba sucediendo, cómo podía un programa para niños tan alegre y divertido tomar un giro tan oscuro y retorcido.
Estaba considerando apagar la televisión, pero estaba demasiado asustado para quedarme en la oscuridad a estas alturas, casi paralizado por el miedo e intensamente perturbado por las cosas terribles que estaba diciendo. Luego se mostró un flashback, la animación en esta escena fue incluso peor que antes. El flashback comenzó diciendo que la escuela había llamado al departamento de policía cuando desaparecieron, creyendo que los niños simplemente se habían escapado y habían decidido faltar a la escuela. Dijeron que era muy poco característico de Darwin y Anais faltar a la escuela como delincuentes. Darwin era un poco ingenuo y un poco tonto, pero era un buen niño y ni siquiera hubiera soñado con hacer algo así, y Anais estaba incluso con menos probabilidades de huir, era una estudiante sobresaliente, a pesar de tener solo 4 años. La escuela había sido revisada minuciosamente, por lo que la policía comenzó a registrar el bosque que estaba al lado de la escuela. La policía tardó poco en descubrir el horrible destino de Anais. En una pequeña búsqueda fuera de la escuela. La cabeza de Anais fue encontrada en una pequeña caja, probablemente habrías esperado que se mostrara algo así en el estilo artístico cursi del programa, pero no fue nada de eso en absoluto. Sangre realista cubría la caja, por dentro y por fuera. Había una nota en la caja, aparentemente escrita con su sangre. Nunca se dijo durante el episodio qué estaba escrito exactamente en la nota, pero aparentemente condujo al resto de su cuerpo y al cadáver fuertemente mutilado de Darwin. Lo que más recuerdo de esta escena es lo fuera de lugar que parecía. Toda la sangre de los restos masacrados y desmembrados de Darwin y Anais se hicieron de una manera muy realista e inquietante. Esta escena en particular no se parecía a nada que hubiera visto antes en el programa, cada pequeño detalle en el rostro de Darwin estaba claramente ilustrado, se parecía un poco a un zombie, su rostro estaba muy pálido y alguien le había sacado los ojos. A Anais no le fue mejor, o lo que quedaba de ella de todos modos. Sus intestinos estaban esparcidos por los árboles y arbustos en el bosque, hecho una vez más con un estilo muy morboso y realista. Me estaba sintiendo muy mal cuando este flashback increíblemente perturbador llegó a su fin. Fue entonces cuando me di cuenta de que el programa llevaba el doble de tiempo, por lo general duraba 11 minutos, pero este episodio duraba unos 20. Para entonces me preguntaba si había alguna información sobre el duelo en IMDb o algo así, así que busqué información sobre este episodio en Google. No surgió nada, no existía información remotamente similar a la trama o al nombre de este episodio en ninguna parte. Quería cambiar de canal, pero en el fondo tenía una morbosa curiosidad de ver cómo acababa el episodio. Estaba muy asustado y no tuve más remedio que terminar el episodio, encendí todas las luces de mi habitación y me metí debajo de las sábanas, escondiéndome como lo hace mi hermano pequeño cuando le hago ver películas de terror conmigo. Nicole preguntó si Gumball estaba bien. Brown se veía un poco confundido y sorprendido por un momento, y le explicó que pensaba que Gumball estaba enfermo y que había pasado el día en casa solo con el dolor de tripa. Nicole gritó y se lamentó, mientras Richard le decía en voz baja, con una voz muy fuera de su carácter, que pensaban que Gumball se había subido al autobús esta mañana. Se llamó a la policía una vez más, para registrar el edificio y el pequeño bosque en las afueras del colegio. Lo habían encontrado, en el aula de la señorita Simian, colgado con una soga, con un cuchillo cubierto de sangre detrás de él, y la ropa cubierta de sangre. El episodio terminó con la toma del cadáver de Gumball colgando en la esquina mientras lentamente la pantalla se oscurecía. Los créditos estaban en silencio, inusualmente lentos y tampoco fueron tan divertidos de ver, un poco espeluznantes, solo textos en blanco desplazándose sobre un fondo negro.